Hola chicos, ahora vamos a ver lo que es la parte de continuidad en nuestro tema de límites. Vamos a aprender cuándo una función va a ser denominada continua, cuándo va a ser discontinua, a qué se refiere también el concepto de continuidad. Continuidad se refiere a que una función va a poder tomar cualquier valor del dominio en un determinado intervalo, ¿sí? En un determinado intervalo va a poder tomar todos los valores. Entonces, si yo quiero verificar, por ejemplo, la continuidad en un punto A, bueno, en ese punto la función debería existir, es decir, va a devolvernos un valor real en ese punto a la función. Hay funciones que no son continuas, hay funciones que no están definidas en todo el intervalo, hay funciones que su dominio es distinto, ¿sí? Que de pronto, qué sé yo, podría estar definida en dos intervalos y yo quiero verificar que en un punto de la recta mi función es continua, es decir, en ese punto existe la función y resulta que no. Entonces, vamos a verificar cuándo una función es continua, cuándo no, es decir, cuando no sea continua quiere decir que en ese punto, que en ese intervalo no nos devuelve números reales la función, es decir, no va a estar definido su dominio en ese punto, en ese intervalo. Así que hay que verificar ciertas condiciones. Primero que la continuidad la vamos a evaluar en un punto A, ¿sí? El punto que nosotros queramos. Y tiene que cumplir ciertas condiciones. Estas condiciones que debe cumplir nuestra función es primero que tiene que existir la función, debe existir la función en ese punto, ¿sí? Debe existir la función en ese punto. La siguiente condición es que debe existir el límite también en ese punto, ¿sí? Si de pronto no existe el límite en ese punto, si de pronto el límite por izquierda no es igual al límite por derecha o no se aproximan al mismo valor, entonces automáticamente digo yo, no existe el límite en ese punto. Y finalmente, la aproximación o ese límite que nosotros calculemos tiene que ser igual al valor que nos dé la función en ese punto. Entonces, yo diría básicamente que lo pongamos así. La condición que resume evaluar la continuidad es esta que estamos viendo, ¿sí? Esa es la más importante, podríamos decir. Esa es la condición más importante para nosotros. A ver, vamos a tratar de entender más a profundidad a qué se refiere este concepto. Fíjense, tenemos acá la gráfica de una función. A nosotros nos están pidiendo evaluar la función en el punto A. Bueno, la primera condición nos dice que tiene que existir la función en A. Si ustedes se fijan, si yo paso una línea recta, esta línea recta no pasa por ningún punto, ¿sí? En este caso diríamos, pero aquí yo tengo un puntito. Pero está abierto. Eso quiere decir que la función no está definida en este punto. Y en el otro trozo de la función tampoco está definida. Automáticamente entonces digo, en A no tengo ningún valor para mi función está abierta. Eso quiere decir que no existe ningún valor para la función. Entonces yo ahí directamente puedo decir, no existe la función. Si alguno de estos tres requisitos no se cumple, en este caso no se cumple el primero, ya automáticamente yo digo que la función no es continua, ¿sí? Si no se cumple alguno de los tres puntos que tenemos que analizar nosotros, entonces automáticamente nosotros vamos a decir que la función no es continua, ¿sí? A ver, veremos este otro ejemplito que tenemos a la derecha. Tenemos una función que, fíjense, se extiende a través de la recta y nos están pidiendo verificar la continuidad en A. Fíjense, yo sí tengo, si yo me fijo, mi función está con un intervalo cerrado, ¿no? O, bueno, puede que no tenga el puntito, puede estar así directamente. Entonces yo me fijo y sí existe un valor para mi función, sí existe. En mi gráfica está ese punto, está graficado ese punto en la gráfica. Es muy redundante, ¿no? Diremos, ese punto está en la gráfica. Ese punto está presente y no está abierto, sino está cerrado. Entonces existe FDA. La primera condición se cumple. Existe FDA. La siguiente es que existe el límite de la función. Si ustedes se fijan, si yo me aproximo por izquierda, si yo me aproximo por la izquierda y si yo me aproximo por la derecha, si yo me aproximo por la derecha, ambas aproximaciones, fíjense cómo va mi gráfica, van a confluir en ese mismo punto. Ambas aproximaciones confluyen en ese mismo punto. Entonces existe el límite
de nuestra función. Esto viéndolo desde el punto de vista gráfico, porque tienen ejercicios así en el libro también. Ahora, lo siguiente es que f de a tiene que ser igual al límite de la función. No se olviden que son 3 condiciones que se deben cumplir. Hasta ahora las 2 primeras se cumplen. ¿Qué hubiera pasado si no se cumple de pronto la segunda? Directamente digo esta función no es continua. Pero si no, tengo que verificar todas las condiciones. Si ustedes se fijan, el límite se está acercando al mismo punto. ¿Sí? El límite se está acercando. Es decir, si yo me fijo, la gráfica que va por izquierda confluye a ese punto. Si yo me fijo, la gráfica que va por derecha confluye a ese mismo punto. ¿Sí? Entonces existe el límite y es igual al valor de f de a. Entonces se cumple la tercera condición, que es la más importante, hemos dicho, que no es la más importante en realidad, sino lo que hace es resumirnos todas las condiciones, ¿sí? Entonces por eso es que es la más relevante. Entonces ahí sí, se cumplen todas las condiciones, la función es continua. Aquí mismo voy a volver al ejercicio que teníamos anteriormente. Si ustedes se fijan, me voy a dar valores cualquiera, ¿sí? Esto le voy a poner 1, esto le voy a poner 2 y esto va a ser 0. Entonces si ustedes se fijan, si yo me acerco por la izquierda para verificar el límite, mi límite tiende a 0, ¿no? Aquí está por chocarse con el eje X, entonces mi límite tiende a 0. Pero si yo me acerco por derecha, si ustedes se fijan, mi límite tiende a 2. Entonces yo tendría que mi límite por la izquierda tiende a 0 y que mi límite por la derecha, no se olviden que se anota de esta manera, con un simbolito menos, si es por izquierda, con un simbolito más si es por derecha se aproxima a 2. 0 y 2 no son iguales, entonces automáticamente digo que no existe tampoco el límite en esta función. Ya con la primera condición que no se cumplía, entonces ya directamente nosotros podemos decir, ¿no? Bueno, no es continua la función, pero estamos viendo cómo analizar también el límite de una forma gráfica. Vamos a ver entonces ahora ejemplitos para que esto se entienda mejor. No se olviden, a ver, tómense un ratito, pónganle pausa al video y acuérdense o anótense en un papelito estas 3 condiciones que son bien importantes para verificar la continuidad en un punto. Ahorita estamos viendo la continuidad en un punto, ¿sí? Tenemos una recta numérica para X y estamos viendo la continuidad en un punto A. Eso es lo que estamos analizando, si la función existe o no existe en el punto A. Bien, entonces vamos a entrar a ver este primer ejemplito que nos dice el límite cuando X tiende a A de esta función. Y nos dice, es continua en A igual a 3. Eso es lo que queremos verificar. Nuestra función será continua en A igual a 3. Entonces, la primera condición es que tiene que existir f de A. A ver, veremos, ¿sí? Vamos a ver si existe. Es decir, no nos puede dar una indeterminación. A eso nos vamos, ¿sí? Vamos a ver, en este caso sería f de X, f de A. En realidad, X es igual a A vale en este caso 3. Vamos a hallar f de 3. En todo lo que decía X vamos a reemplazar el 3, ¿sí? Eso es lo primero que van a hacer. En la función van a reemplazar su punto. Vamos a ver, acá tenemos 9 más 2. Y abajo tenemos 2, eso nos dará 11 medios. Ya, perfecto, existe la función. Lo voy a poner ahorita en decimales para que sea más entendible los resultados que obtengamos, ¿sí? Ahora, vamos a analizar si existe el límite. ¿Se acuerdan que ya hemos visto cómo verificar la existencia de un límite? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el límite por la izquierda y por la derecha. Al 3 le voy a restar 0.01 para ver el límite por la izquierda y al 3 le voy a sumar 0.01 para ver mi límite por la derecha, ¿sí? Entonces, si ustedes reemplazan esto en su cálculo, esto les va a dar más o menos 5.5. Y si reemplazamos el límite por la derecha, esto también les va a dar más o menos 5.5. Ah, perfecto. Ambos términos se están aproximando al mismo valor, 5.5. Listo. Ya tenemos entonces estas dos condiciones. Primero, que existe f de a. Fíjense, me ha dado 5.5, no me ha dado una indeterminación, existe. El siguiente punto era si existía el límite. Existe porque se aproximan al mismo valor. Si digamos yo hubiera tenido aquí, qué sé yo, 0.13. 0.13 y 5.5 no se acercan, no existiría el límite. Pero en este caso no era
esa es la situación. En este caso, ambos puntos o ambas aproximaciones, tanto por izquierda como por derecha, se aproximan al mismo valor. Bueno, continuando entonces, nos falta la última condición. Hemos visto que existe f de a y existe el límite, ¿sí? Para que exista el límite, no se olviden que tiene que existir el límite por izquierda y por derecha. La última condición nos dice que el límite tiene que ser igual a f de a. En este caso vamos a ver, f de a, ¿cuánto vale f de a? F de a vale 5.5. ¿Y cuánto vale el límite de nuestra función? En este caso, ¿cuánto vale el límite de nuestra función? Vale 5.5. Ah, 5.5 y 5.5 son iguales. Entonces se cumple la tercera condición. Donde f de a y el límite tienen que ser iguales. En este caso son iguales, se cumplen todas las condiciones. Por tanto, nosotros ya podemos decir acá, por tanto, ya hemos visto que se cumplen todas, ¿no? Por tanto, decimos f de x es continua. Podemos escribirlo todavía más específicamente, es continua en x igual a 3. Es decir, nuestra función está definida en x igual a 3. No es que si nosotros graficamos esto, en 3 vamos a tener un intervalo abierto o algo. No. Sí, existe. Veremos otro ejemplo para que se entienda mejor. Estamos viendo ahora sí una función a trozos. Nos dice verificar si es continua en x igual a 1. El primer paso es hallar f de 1, es decir, en la función vamos a reemplazar 1. Pero ahora nos piden en x igual a 1. Hay que ver en qué trozo vamos a reemplazar, si en el primer trozo o en el segundo trozo. Si vamos a reemplazar en el primer trozo o en el segundo trozo. Pónganle pausa al video y ustedes respondan. ¿En qué trozo vamos a reemplazar la función para hallar f de 1? ¿En el trozo 1 donde nos dice para todos los valores menores a 1 o en el trozo 2 que nos dice para todos los valores mayores o iguales a 1? ¿Qué dice? Si ya están volviendo de la pausa, pues vamos a reemplazar en el trozo 2. En el trozo 2 que nos dice para todos los valores mayores o iguales a 1. El 1 entra en esta categoría. Entonces vamos a reemplazar nuestra función en ese trozo. Tenemos 1 menos 1, ¿no? Porque en este trozo... Lo voy a anotar directamente. En este trozo x menos 1. Vamos a reemplazar, vamos a tener en x1 menos 1. En todo lo que decía x vamos a reemplazar el 1. Eso nos da raíz de 0 y eso es 0. Listo, ya tenemos el valor. Existe f de a. Existe. No nos ha dado una indeterminación. Existe f de a. Vamos a pasar a ver el siguiente punto. Hay que verificar si existe el límite. ¿Sí? Son 3 puntos. Primero hay que verificar si existe f de a, luego hay que verificar si existe el límite de f de a, bueno, de f de x cuando x tiende a a en realidad, y luego hay que verificar que f de a sea igual a su límite, ¿no? Entonces, a ver, yendo por pasos, ya hemos verificado que existe f de a, vamos a ver si existe el límite ahora. Para el límite hay que ser bien cuidadosos, ¿sí? Hay que ver si se aproximan por izquierda y por derecha. Por izquierda, bueno, tenemos esto, ¿no? Tenemos el 1. Por izquierda, a la izquierda del 1 voy a tomar el 0.99 y por derecha voy a tomar el 1.01. Si voy a ver mi aproximación por izquierda, tengo 0.99. ¿En qué trozo voy a reemplazar? ¿En el primero o en el segundo? Voy a reemplazar en el primer trozo porque nos dice para todos los valores menores a 1. 0.99 es menor a 1. Entonces voy a reemplazar en este primer trozo que dice x al cuadrado menos 1. Entonces mi aproximación por izquierda la estoy haciendo con 0.99 en el trozo x al cuadrado menos 1. Voy a tener 0.99 al cuadrado porque en x reemplazo mi 0.99 menos 1. Bien, eso lo podemos ir calculando con nuestra cálculo y cuánto nos dará esto. A ver. Esto nos da menos 0.02 más o menos, ¿sí? Ahí ayúdenme con su cálculo también mientras van viendo el video. Ahora vamos a ver la aproximación por derecha con 1.01. Ahora voy a utilizar para la aproximación por derecha el segundo intervalo que nos dice para todos los valores mayores a 1. 1.01 es mayor o igual a 1. Entonces vamos a utilizar este término
para nuestra aproximación por la derecha. Entonces tenemos en X, vamos a reemplazar el 1.01 y vamos a tener raíz de 1.01 menos 1, eso nos va a dar 0.10 más o menos. Si ustedes se dan cuenta, en ambos casos, ¿a qué valor me estoy aproximando? En ambos casos, como son tan pero tan chiquititos, yo me estoy aproximando a 0. En ambos casos, ¿sí? Me estoy aproximando a 0. Entonces, como en ambos casos me aproximo al mismo valor, aquí yo ya puedo decir lo siguiente. Existe el límite, ¿no? Existe el límite y ya se ve cumplida nuestra segunda condición. La última condición nos dice que f de a y el límite cuando x tiende a tienen que ser iguales. En este caso, f de 1 nos ha dado 0. ¿Y el límite a qué valor se aproxima? Se aproxima a 0. Ah, 0 es igual a 0, sí, son iguales. Se cumple la condición. Se cumple la condición, así que directamente yo puedo decir, por tanto, f de x es continua en x igual a 1. ¿Sí? También es continua porque se cumplen las tres condiciones. Si no se cumpliese alguna de estas tres condiciones, chicos, si no se cumpliese alguna de estas tres condiciones, entonces automáticamente nosotros decimos que no es continua, ¿sí? Veremos otro ejemplito. Vamos a ver ejemplos para que esto quede realmente claro y puedan también resolver los ejercicios que les van a quedar para practicar. Tenemos esta función y tenemos que verificar si es continua en x1. Otra vez tenemos una función por trozos. Bien, el primer paso, ¿cuál será el primer paso? El primer paso va a ser hallar f de 1. 1, ¿en qué categoría entra? En este caso entra en la primera categoría que nos dice para todos los valores menores o iguales a 1. 1 es menor o igual a 1. Entonces vamos a utilizar este trozo. Tenemos x menos 5, x menos 3. Vamos a tener 1 menos 5, 1 menos 3. Esto nos dará menos 4 sobre menos 2. El menos con el menos se va y nos va a quedar 2. Existe f de a, no nos ha dado una indeterminación, ¿sí? No nos ha dado una indeterminación. Vamos a anotar con morado. Se cumple la primera condición. La primera condición está cumplida. Vamos a la siguiente. Vamos a averiguar si existe el límite. Fíjense, yo tengo otra vez en mi resta numérica, le voy a restar 0.1 para aproximarme por izquierda, eso será 0.99. Y le voy a sumar 0.1 para mi aproximación por la derecha. Por la izquierda, entonces, voy a utilizar el 0.99 que entrará en esta primera categoría. 0.99 es menor o igual a 1. Entonces, voy a utilizar este trozo para mi aproximación por izquierda. ¿Esto cuánto nos dará? Tenemos 0.99 menos 5 sobre 0.99 menos 3. Ayúdenme con sus cálculos mientras vamos haciendo esto y esto me da 1.99 más o menos. Ahora para la aproximación por la derecha, yo tengo por la derecha 1.01. 1.01 entra en la segunda categoría porque 1.01 es mayor a 1. Voy a utilizar este otro trozo. Entonces vamos a reemplazar en el segundo trozo para nuestra aproximación por la derecha. Vamos a reemplazar en ese trozo 1.01. Si yo reemplazo 1.01 en este segundo trozo, como lo tenemos acá, eso nos dará algo como 2.01. ¿A qué valor se aproxima, chicos? En este caso, ¿a qué valor se aproxima? Se aproxima al 2. Se aproxima al 2. Entonces, en este caso también existe el límite. Existe el límite porque se aproxima al mismo valor. Si estos dos valores no se aproximan al mismo valor, no existe el límite. Si se cumplen las dos condiciones, nos falta verificar la última condición. En este caso, f evaluado en nuestro punto 1 nos ha dado 2. El límite vale 2. Ambos valores son iguales, por tanto se cumple la tercera condición. ¿Sí? Se cumplen las tres condiciones. Si no fueran iguales el límite y f de a, f evaluado en el punto, entonces no sería continuo. Pero en este caso, como sí son iguales y se cumplen todas las condiciones, decimos que en este caso nuestra función es continua. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Yo les recomendaría que le pongan un ratito de pausa y que lo traten de resolver y luego que comparen. Tenemos verificar si f de x es continua en x0. Bueno, tenemos esta función. Si reemplazamos 0, 1 sobre 0, hemos visto ya operaciones con ceros, con infinitos, nos da infinito. Ya. Ok, no nos da una indeterminación. No nos da una indeterminación, nos da 0. Indeterminación sería si nos da 0 sobre 0, infinito menos infinito y cosas así. Pero en este caso no, se cumple, ¿sí? Aunque nos dé infinito, no es una indeterminación del infinito.
Continuamos con la siguiente parte que debería aproximarse por izquierda y por derecha. Por izquierda me estoy aproximando al 0 con 0.01 y por derecha con el, mejor dicho, con el menos 0.01, por eso tenemos acá el signo negativo, y por derecha con el 0.01. En este caso me aproximo a menos 100 y en este caso a 100. Uy, hay una diferencia muy grande entre estos dos valores. Como no son iguales, porque uno es positivo, el otro es negativo, no se acercan al mismo valor, directamente decimos que no existe límite. No se cumple la segunda condición. Si no se cumplen las tres condiciones, directamente, o si no se cumple alguna de las tres condiciones, directamente no es continuo. Yo ya no necesito verificar mi tercera condición, porque si ya me da una condición que no se cumple, directamente yo ya puedo decir que mi función no es continua en el punto. En este caso, la función no es continua en x igual a 0.